¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Adidas fue creado en Alemania, en un pequeño pueblo de la región de Bavaria. Fue creado por dos hermanos de apellidos Dassler, Adis y Rudolf Dassler. Entre los dos tenían una fábrica, pero después, por razones personales y financieras, se separaron y cada quien puso su propia planta. Adis se quedó con Adidas y Rudolf se quedó con la fábrica Puma. De hecho, en el pueblo, a la gente en general le bastaba con ver los zapatos que traía cada quien para saber en cuál de las dos fábricas trabajaba alguien del pueblo, porque prácticamente era un pueblo pequeño y prácticamente todos los del pueblo trabajaban en cualquiera de las dos fábricas, o Adis o Puma. En Adidas están las rayas que cruzan diagonalmente. Esas rayas en un principio tenían la función de soporte. Después simplemente fueron las rayas que identificaron visualmente al tenis Adidas para diferenciarlo de todas las demás marcas de tenis que había y también particularmente de la de Puma. Le aclaro a usted que los hermanos Dassler sí se hicieron rivales, pero no se hicieron enemigos. Simplemente cada quien tenía su negocio, pero nunca dejaron de ser hermanos y nunca se libró entre ellos una batalla cruel ni una batalla a muerte. Simplemente cada quien su negocio y siguieron siempre siendo buenos hermanos y llevándose bien y aconsejándose mutuamente acerca del crecimiento de los negocios. Y esa comunión entre los dos fue lo que permitió que estas dos marcas crecieran de esta manera como han crecido hasta el día de hoy. En el año de 1954, la marca Adidas se consolidó en la mente del público en general porque se ganó Alemania un campeonato de fútbol y los jugadores de ese equipo todos portaban tenis Adidas y eso le ayudó muchísimo a impulsar la marca a Adis. De ahí empezó a crecer y a crecer y a crecer todavía más. Porque entre otras cosas, Adidas traía tacos intercambiables, cosa que era toda una novedad, porque podían cambiarse los tacos si ya estaban gastados o podían cambiarse por tacos diferentes porque Adis Dassler había diseñado diferentes tipos de tacos para diferentes posiciones que se jugaban en la cancha de fútbol. Y así fue como en ese año 1954 derrotaron al campeón de campeones, que era el equipo húngaro. Y eso fue un disparador de la marca. A partir de 1954, la compañía Adidas enfrentó un reto de crecer de otra manera. Si la marca ya era popular, entonces se dieron a la tarea de diseñar algo más que tenis e incursionaron en la creación de ropa deportiva, y eso fue también un gran éxito de Adis Dassler, porque la ropa deportiva de Adis comenzó a tener popularidad, a ganar adeptos y a comercializarse mucho más rápidamente. Ya para los años 70, después de haber consolidado y creado el mercado de tenis junto con el mercado de ropa, Adis Dassler se reunía con los atletas para entender cuáles eran sus problemas, en dónde se podía mejorar el zapato, en dónde se podía mejorar la ropa, y eso le permitió generar avances muy claros en todo este mundo deportivo. Sí, es decir, la tecnología de los deportes empezó a funcionar muy bien a partir de las innovaciones que iba creando Adis Dassler. Y de hecho, en los años 70 creó el balón de fútbol con el que se jugó el campeonato de fútbol de ese año 1970. Y ese fue un balón que creció en popularidad y que además se vendió muchísimo en todo el mundo por sus particularidades en cuanto a rebote, en cuanto a peso, en cuanto a fuerza, en cuanto a capacidad de desplazarse en el aire. Fue todo un avance tecnológico y fue un avance diseñado y creado por Adis Dassler. Ya en los años 80, en la marca Adidas se creó un podómetro que estaba incorporado en los zapatos. Ese podómetro medía los pasos,
la cantidad de pasos, la cantidad de metros o cientos de metros recorridos, las horas durante las cuales se usó el zapato. De hecho, esto se puede hacer hoy por hoy con relojes en la muñeca o con relojes en el brazo. Pero en los años 80 no existían estos avances que existen hoy en el 2018. De manera que en los 80 el único tenis que tenía esta tecnología era justamente el tenis Adidas, también creación de la marca y del corporativo Adidas. En los 90 casi quebró la compañía, debido justamente a la competencia de Nike y de todas las demás marcas que fueron surgiendo a raíz del éxito de Adidas. Pero renació bajo una nueva dirección y lanzaron zapatillas de alta tecnología y de rendimiento muy alto justamente para atletas. Fue aquí cuando surgieron las marcas míticas para correr. Las marcas Torsion y las botas de fútbol Predator. Su logo, las 3 líneas de siempre, simbolizaba ahora una montaña como un reto que los atletas y la marca debían superar. Otra estrategia de la marca Adidas fue ya entrar de lleno al mercado urbano, penetrar en las tribus urbanas y proporcionarles un zapato que fuera un zapato más interesante que un zapato normal y más cómodo que un zapato normal de cuero, con suela de cuero. Fue entonces cuando los tenis reemplazaron por completo a los zapatos, porque un tenis, y particularmente en esos momentos de los años 90, el tenis resultó ser mucho más cómodo, mucho más acoginado, con mejor rebote, con mejor abrasión y agarre al piso, incluso en pisos mojados. Eso permitió que las tribus urbanas, que ya estaban todos incorporados al uso de los jeans, cambiaran los zapatos y las botas justamente por los tenis y precisamente por tenis Adidas. Eso fue el siguiente disparador que permitió la expansión exponencial de la marca en el mundo entero. En esos años 90, la ropa no nada más fue una ropa deportiva. Sí era ropa que podía usarse para deportes, pero también fue pensada en ropa que pudiera usarse en la calle, en lugar de la ropa tradicional que usaban las tribus urbanas en todo el mundo. Y ya en los años 2000 se incorporaron al trabajo de diseño de ropa personajes como Stella McCartney para crear líneas de ropa que fueran acordes con la época, que no desmintieran la intención de deporte, pero que a su vez permitieran que la gente se sintiera a gusto portando esa ropa en cualquier situación, no solamente en una cancha de correr. Y eso fue otro de los éxitos de la marca Adidas. A finales de 2010, Adidas compró Reebok, y al comprar Reebok también compró la marca Rockport de zapatos normales, y ahora es simplemente un titán en las ventas de calzado deportivo y también de ropa. No solo tienen Adidas Originals, sino Adidas Style, con un tono todavía más urbano y menos deportivo, pero que pretende transmitir el espíritu de competencia y de alto rendimiento de la marca. Como ven ustedes, Adidas no solamente es un tenis, es todo un complejo de cómo se hace y cómo se formula un negocio para penetrar en un mercado mundial, no solamente un mercado local. Y como ustedes lo pueden constatar, Adidas es una marca que todo el mundo conoce, y los tenis Adidas son los tenis que por lo menos una vez han comprado cada uno de ustedes. Estoy seguro que ustedes también tienen o han tenido un tenis de la marca Adidas. Eso es todo lo que puedo contarles acerca de la historia de este tenis fantástico. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya permitido conocer mejor la marca, para que sepamos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de un tenis Adidas. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que ya hay un nuevo video en el aire.